Aló, aló. Creo que sí, creo que todos ya pueden ver mi pantalla. Bueno, listo. El tema de la conferencia es un poco denso, sí, si uno escucha ese título. Listo. Si uno escucha ese título, factores de predisposición genéticos y epigenéticos en los trastornos del neurodesarrollo, claramente uno pensaría que es un tema demasiado complejo, demasiado ajeno y si bien tenemos mucha información hoy en día, hay mucha información que se desconoce. ¿Qué es lo que quiero abordar por medio de esta conferencia? Quiero explicar que si bien los trastornos del neurodesarrollo se le han identificado muchísimas causas, tanto embrionarias, perinatales, postnatales, incluso también muchas causas ambientales. Hoy en día se han encontrado unos factores muy importantes desde el punto de vista genético y se está comenzando a estudiar el punto de vista epigenético. ¿Listo? Entonces, vamos a partir de la base, de lo principal que seguramente pues aprendimos en el colegio. Eh, Ustedes saben que en biología molecular, nosotros, lo básico, biología de colegio, hablábamos del, uy, esperen un momento que se me trabó la pantalla, ya, del ADN. El ADN, como sabemos todos, es específico a cada ser humano, no se modifica, no tiene ninguna repetición, es lo que nos hace únicos en medio de todo el ADN. ¿Qué es el ADN? Son unos ácidos, las letras que nosotros conocimos en biología, que es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y esas letras se componen el código que tenemos en el ADN. Entonces, todas dependiendo de la secuenciación que uno tiene, digamos ACTG o GTAC, modifica la proteína que vamos a leer. Eso está en todo nuestro sistema y se encarga claramente del desarrollo desde la célula al hueso, al órgano y a muchos comportamientos hoy en día. ¿Listo? El ADN es el responsable de la transmisión hereditaria. Lo que el ADN que tiene papá y mamá se recombina al momento de tener un hijo. Quiere decir que entre paréntesis se puede decir que es el 50-50. Tiene 50% del ADN de mamá y tiene el 50% del ADN de papá. Ahora, ¿para qué funciona? Pues el ADN funciona principalmente para el almacenamiento a largo plazo, lo que les digo, hay una transmisión hereditaria. La idea es que a medida que van pasando las generaciones, las familias conservan ciertas características y ciertas bases que son únicas a la familia. Puede ser desde el tipo de sangre hasta ya el color de piel, o el color del cabello o el color de los ojos. Este almacenamiento a largo plazo se codifica en unos segmentos que se llaman genes. Los genes los transmitimos de familia a familia y de generación a generación. Sí existen modificaciones, que eso es lo que sabemos hoy en día. Anteriormente creíamos que se traducía directamente el código, se traducía el mismo de papás al mismo de hijos. Hoy en día podemos hablar que existen muchas mutaciones y modificaciones de nuevo. Quiere decir que aparecen con el bebé, no aparecieron antes. Sin embargo, tienden a tener una cierta estabilidad a través de las generaciones y sobre todo a través de las poblaciones. Entonces, quiere decir, si papá tiene los ojos, normalmente eso lo explico mucho con el color de los ojos, porque hay genes dominantes y recesivos. Si los papás tienen los ojos de color café, que es un gen muy dominante, lo más probable es que el hijo tenga los ojos de color café. Sin embargo, si los papás tienen los ojos de color café porque es dominante, pero tienen un gen recesivo de color verde y los dos lo tienen, lo que va a pasar es que se va a transmitir esos dos recesivos a uno de los hijos, porque pues solamente puede ser a uno, y ahí se va a volver dominante el alelo. Entonces, quiere decir, esa es la historia cuando los papás tienen los ojos de color oscuro y de un momento a otro el hijo sale con color de ojos claros. Pero si echamos para atrás en la familia, si comenzamos a ver los antecedentes, vamos a ver que los abuelos o los bisabuelos o algún tío puede tener los ojos verdes. Eso es el ADN en principio básico. Ahora, este concepto es realmente muy novedoso, es la epigenética. Antes no se conocía lo que yo les dije. La genética, cuando hablamos de genética, siempre pensamos, no se puede cambiar, nunca se va a cambiar y toca vivir con lo que tenemos, toca vivir con los genes que nos dieron. Sin embargo,
han descubierto actualmente que existe un concepto nuevo que se llama la epigenética. La epigenética es reversible, es lo más importante saber, es reversible y es muy sencilla de revertir. ¿Qué es lo que hace la epigenética? Busca explicar por qué los organismos vivos expresan unos genes y se silencian otros. Entonces, nosotros ya tenemos el código escrito de lo que nos transmiten los papás, pero a veces algunas cosas no se expresan. Por ejemplo, el hipotiroidismo es otra característica muy hereditaria. Los papás sufren de hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero el hijo no. Y en teoría, dado que tiene una recesión autonómica dominante, el hijo debería tener hipotiroidismo o hipertiroidismo. Cuando vemos ese tipo de casos, nos damos cuenta que hay algo más que evita que se exprese esta enfermedad o esta patología. Hay algo más ajeno al código, porque si miramos el código es 1. Esto es la epigenética. La epigenética, mira, principalmente es un componente químico que se pega a la parte superior del gen. Un momento. Un momento que necesito silenciar que alguien acá. Listo. La epigenética es una parte química que se pega a la cuerdita del gen. Piensen que el gen es una cuerdita, en la parte inicial va a haber un grupo químico que se nos va a pegar y le va a decir, no quiero que usted se exprese, ¿listo? Entonces el ejemplo súper sencillo para que todos lo entendamos es que imagínense que el lenguaje es el ADN, el código que yo les estaba hablando, y los acentos, las tildes, incluso los mismos pronunciaciones de acuerdo a la región es la epigenética. El lenguaje siempre es el mismo, pero la manera en que se expresa claramente es diferente de acuerdo a los acentos. ¿Listo? Ahora, dado que la epigenética pues busca toda esta relación entre la salud y la genética, porque el objetivo también es que sea modificable. Esta epigenética se ha descubierto que se presenta en enfermedades tan importantes como el cáncer, como la disfunción cognitiva, enfermedades ya de muy tipo fisiológico como respiratorio y cardiovascular y los trastornos neuropsiquiátricos, en donde se incluyen los trastornos de neurodesarrollo. Incluso hoy en día se han descubierto que muchas partes de la epigenética se asocian a enfermedades mentales y comunes como la depresión y la ansiedad. Ya la enfermedad de neurodesarrollo claramente tiene un componente biológico mucho más relevante, pero nunca se ha logrado descubrir realmente que está asociada a un solo gen o que está asociado solamente a una metilación. ¿Listo? Hoy en día se está buscando más y más información. Claramente existen muchos genes identificados, pero lo importante es saber que no es totalmente dominante. Y como no es totalmente dominante, no es la regla única. Su etiología no simplemente va a ser, es que porque tengo este gen, ya desarrollo automáticamente un trastorno del neurodesarrollo. No es como el Alzheimer. Si ustedes saben, el Alzheimer como tal sí tiene una heredabilidad muy directa asociada a un único gen. Los trastornos de neurodesarrollo involucran muchos circuitos neurofuncionales que pueden afectar el desarrollo o no del trastorno, ¿vale? Listo, espera un momento. Los causantes conocidos sospechosos relacionados con los procesos epigenéticos, como yo les dije, es algo muy modificable que puede suceder en cualquier etapa del desarrollo. Pueden ser desde agentes químicos o mucho más radioactivos, por así decirlo, que incluyen los metales pesados, los pesticidas, gases de escapes de diésel, el humo del tabaco, hormonas, virus, bacterias, incluso los nutrientes básicos. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en hablar de que la parte metabólica juega un papel demasiado importante en la parte del desarrollo de la enfermedad o el manejo adecuado de cualquier tipo de enfermedad. ¿Listo? No es el único determinante, pero sí es un factor muy importante. Ahora bien, hablando en conceptos generales de trastornos del neurodesarrollo, que ustedes saben es un espectro gigante que abarca un montón de características, desde una funcionalidad casi imperceptible hasta una disfuncionalidad muy grande. Sabemos que el cerebro de un niño es un cerebro que está en continuo desarrollo y que ese crecimiento puede ser demasiado aleatorio y demasiado vertiginoso. Quiere decir, por un momento coge impulso, por otro momento se detiene.
Dado que estamos en un neurodesarrollo, el neurodesarrollo no solamente ocurre en el útero, sino también ocurre después del nacimiento, este está sujeto a muchas modificaciones y nuevas o perder conexiones en dado caso. El objetivo principal de esto, del neurodesarrollo, es comprender, y de todos estos análisis, es de comprender los déficits que pueden aparecer tanto en un desarrollo normal como anormal del cerebro y que causa daños de conectividad principalmente, pues a veces tenemos que la parte genética también nos puede dar unos daños estructurales y neuroanatómicos, pero sobre todo en este momento lo importante es saber los daños de conectividad que nos generan todas estas alteraciones y todas estas modificaciones. Dependiendo claramente del momento en que se produzcan estas anormalidades, las repercusiones varían. Yo en muchas entregas de informes que les he dado a ustedes, les comento que claramente existe un intervalo de tiempo muy importante en donde por más de que no tengamos algunas conexiones, podemos generarlas de manera muy fácil. Hay un ejemplo muy grande que es de un niño, creo que fue en India, que nació sin medio hemisferio cerebral. El niño logra desarrollar todas sus habilidades porque claramente estuvo en un entrenamiento continuo en donde todas estas funciones que tenía ese hemisferio faltante se compensaron en el otro hemisferio. Esto es un abordaje claramente a edad temprana, pero lo importante siempre, si bien no es que ya más adelante no se pueda generar ningún cambio, entre más temprano es más fácil generar ese cambio, ¿vale? Algunos de los trastornos incluidos en esta categoría de trastornos del neurodesarrollo se pueden solucionar, como yo les comentaba, mediante una intervención adecuada. Las intervenciones no solamente es que yo pongo a mi niño a terapia ocupacional, fisioterapia, no. Existen otros tipos de intervenciones que también se deben hacer en casa, como lo que les mencionaba anteriormente, del tema del metabolismo, del tema de la nutrición y el tema del ambiente enriquecido. Ya más adelante les comentaré un poco más sobre ello. ¿Qué causa los trastornos de neurodesarrollo? Esa es una pregunta que todos en el área de neuropsicología, de neurociencias nos hemos preguntado y no hemos logrado tener una respuesta clara. Pero sí sabemos que existen causas congénitas, como la que yo les mencionaba, que son las partes genéticas, las mutaciones tanto hereditarias como las mutaciones de nuevo, y los trastornos metabólicos, ya que vienen con un componente genético grande. Existen también causas prenatales, quiere decir antes del nacimiento, como las deficiencias nutricionales de la madre o infecciones que pueden tener durante el periodo de embarazo. Las perinatales, por ejemplo, esto es todo lo asociado al momento del parto, que pueden existir diferentes complicaciones como la falta de oxígeno, el cordón umbilical alrededor del cuello. Esas son diferentes causas perinatales y las causas postnatales, ya es después del nacimiento, que eso también nos puede ocurrir a nosotros como traumatismos craneoencefálicos, infecciones como la meningitis o exposición a tóxicos ambientales posterior al parto. Lo que yo les decía que la epigenética también está muy asociada a la intoxicación por metales pesados o el contacto con diferentes pesticidas. Los factores genéticos son las causas congénitas. Eso no permite actualmente ninguna modificación. Sin embargo, la etiología prenatal, perinatal y postnatal es los factores epigenéticos y ahí tenemos un campo de acción mucho más amplio. La pregunta que todos nos hacemos es cómo podemos modificar el ADN. Siempre nos enseñaron que no se podía modificar, que eso ya venía el código escrito y no había ninguna modificación. Sin embargo, no sé si ustedes escucharon el año pasado un caso de unas gemelas en China que se les utilizó una nueva tecnología que se llama el CRISPR-Cas, que genera, es como unas tijeras moleculares que se insertan en el código y lo que hacen es cortar el pedacito que está equivocado. Cuando tú cortas ese pedacito, el pedacito desaparece por fagocitosis. Ese es el sistema de edición CRISPR. Sin embargo, esta tecnología, por más de que nos permita regular y modificar esa expresión génica y epigenética, incluso en el neurodesarrollo, está sujeta a muchas consideraciones éticas y regulación sobre su uso. Actualmente no se permite este tipo de terapia. El caso de las gemelas en China fue un caso considerado antiético. Sin embargo, comprobó un cierto nivel de especificidad y promovió muchísimo el campo de la edición génica.
¿Qué es lo que sucede ahí? Es la explicación que yo les puedo dar a partir del sistema CRISPR. El sistema CRISPR como tal, si bien es súper específico y va a cortar donde debe cortar, puede que en ese corte, como estamos en una cosa tan molecular, tan diminuta, 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 puede que corte los lados externos. Y si corta los lados externos, puede involucrar otros genes. ¿Qué es lo que se concluye a partir de las gemelas de China? Es que puede haber un mosaicismo genético, se llama eso. Quiere decir que puede presentar todas las alteraciones conocidas del neurodesarrollo en un menor nivel. Pero si bien, por ejemplo, no eran unas niñas que iban a salir con una trisomía 21, termina siendo que tienen muchas características del síndrome de Down. O puede ser que también resulte con un poquito de microcefalia. Cosas así, muy pequeñas, pero pues es un error muy grande si lo miran a grosso modo. Pero ¿cómo podemos en serio de manera ética y de manera correcta modificar el ADN o más bien regular su expresión? Lo importante es saber regular la expresión. Uno son los fármacos. Los fármacos de desmetilación se llaman, que lo que buscan, ¿se acuerdan que les comentaba que al inicio de cada gen se une un grupo de metilo, un grupo químico? Y lo que buscan estos fármacos es decir, no, por favor, retírese y se elimina ese grupo. Entonces ya la expresión genética es normal. ¿Listo? Por un ambiente enriquecido. Esa es otra manera en la que podemos modificar y regular la expresión genética. El ambiente enriquecido habla tanto en casa como en terapia. ¿Listo? Un ambiente con estimulación, no sobreestimulación, pero estimulación que le permita desarrollarse, le permita al niño mucho nivel de curiosidad. ¿Listo? La alimentación es esencial y hoy en día se ha comprobado, ya más adelante les voy a mostrar ciertos estudios que han comprobado la eficacia en la regulación génica. Simple y sencillo, la alimentación que tenemos diario. No solo es decir, yo tengo una alimentación balanceada porque el niño come todo. No, en muchas ocasiones esta alimentación, por más balanceada que creamos que pueda ser, puede estar alterando toda esta regulación génica, ¿vale? Ahora está el manejo y el control metabólico. Por un lado está la alimentación, pero por otro lado, como les mencionaba, existen muchos problemas metabólicos que pueden estar afectando a la expresión génica. Uno de estos, de los trastornos metabólicos y todos los problemas del metabolismo como tal, puede ser la intoxicación alimentaria o puede ser la intoxicación por metales pesados, que en muchos casos lo vemos a diario y no nos damos cuenta realmente que todos podemos estar sufriendo de eso. Los procesos de intervención, claramente, como les mencionaba, nosotros tenemos un tiempo muy corto en el neurodesarrollo, en donde se debe explotar al máximo. Los procesos de intervención tienen que involucrar todas las áreas. Ahorita les voy a mencionar un caso específico en donde encontramos realmente hay datos que muestran que los procesos de intervención en ciertas áreas generan desmetilación del ADN, quiere decir que permiten que se expresan normalmente los genes. ¿Listo? Tanto psicoterapia como todas las neurotecnologías, como fisioterapia, como terapia ocupacional, como fonoaudiología, eso permite modificar el ADN. Y por último está el ambiente familiar. Claramente eso juega un papel importante tanto a nivel emocional como cognitivo. Siempre lo hemos asociado mucho a la parte emocional, pero el ambiente familiar enriquecido puede mejorar esta regulación genética. ¿Qué es lo que me quiero expresar así? Se ha evidenciado que el estrés en general, la sobrecarga de estrés, la sobreproducción de cortisol por estrés, genera metilación de ADN. Cuando eso se genera, quiere decir que yo estoy diciéndole a un gen que no se exprese simplemente por estrés. Es tan sencillo como eso. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las tres terapias principales que se han manejado en la parte epigenética son los fármacos. Actualmente se encuentran en desarrollos muchos, no se ha probado realmente a gran escala su eficacia, sobre todo se ha probado en modelos animales porque claramente son fármacos muy fuertes que buscan eliminar esa metilación y promover la regulación normal genética. ¿Listo? La alimentación.
Dietas ricas en proteínas, esto sobre todo se han hecho en estudios con personas con cáncer, porque el cáncer ustedes saben que si bien tiene un componente genético muy grande, nunca se ha podido asociar específicamente a un solo gen. Sí se ha podido asociar a la epigenética y a la metilación de los genes. Entonces, dietas ricas en proteínas, eso claramente es individualizado para cada caso. Los ácidos grasos buenos que conocemos, que es el omega 3, el omega 6, los crucíferos, los vegetales crucíferos son súper importantes en este tema de metilación, ya que tienen un componente químico que se llama el acetilo, y eso lo que hace es desmetilizar todos los genes. ¿Listo? Esto, lo que les digo, ha sido principalmente en la parte de cáncer. Y por último, los procesos de intervención. Este es un estudio, el que les voy a comentar, que se realizó en la Universidad Nacional últimamente con niños con trastorno del espectro autista muy funcional, digamos muy bajito en el espectro, en donde se buscó la metilación de un gen, se miró si estaban metiladas esas islas de ese gen, se hizo una intervención fisioterapéutica principalmente, y luego se volvió a tomar la muestra, esto en un tiempo de 3 meses. Encontraron que hubo desmetilación de esas zonas que estaban asociadas al desarrollo cognitivo dentro del espectro autista. Obviamente se hizo solamente con 30 pacientes, no es replicable todavía a gran escala, pero es un estudio piloto que nos dice que sí, que efectivamente hay unos cambios muy importantes desde el punto de vista de la intervención y la psicoterapia. Ahora, ¿qué podemos concluir con todo lo que les estoy explicando acá? Que sí, que el ambiente condiciona a largo plazo la transcripción de nuestros genes, permitiéndonos aprender y memorizar, pero también programándonos a sufrir algunas enfermedades como cáncer, Alzheimer o autismo, incluso otros trastornos del neurodesarrollo como el TDAH. Es esencial entender los procesos que permiten a nuestros genes realizar su función fisiológica. Obviamente todos los genes tienen una función principal y muchas veces cuando esta función no se cumple se generan ciertas situaciones patológicas. Y por último, la metilación del ADN es un proceso esencial, o sea, todos tenemos metilación de genes. El problema es saber en qué genes están metilados, porque hay unos que no deben ser metilados porque generan deficiencias. Es el epicentro hoy en día de los estudios más novedosos en el mundo entero sobre neurociencias y trastornos de neurodesarrollo, y sí se han encontrado muchas correlaciones. Sin embargo, todavía faltan muchos estudios para que se pueda replicar a largo espectro. ¿Listo? Listo, muchas gracias.